que se trata es que se pueda entender y que sea de forma fácil. Bien. Y la única cosa de ser fácil es leyendo, no hay otra forma. Claro. Entonces, donde haya éster, la lipasa va. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en el páncreas dos enzimas muy importantes. Una es la amilasa y otra es la lipasa. La amilasa, como dice su nombre, es glucosidasa. Y la lipasa es esterasa. ¿Entienden cómo es? Quiere decir que donde haya un enlace éster, ¿saben lo que es un enlace éster, verdad? Todos saben lo que es un enlace éster. La amilasa sí. La amilasa, la lipasa, bien, podría haber en menor, pero no es muy importante si este, su actividad no es importante en la boca. Sin embargo, en el duodeno sí es importante. Entonces, por ejemplo, lo más importante es saber, en este caso en particular para ustedes, qué es un enlace éster. Ya vimos lo que es un enlace glucosídico, ¿verdad? Habrán visto ustedes en la estructura la unión de dos moléculas de glucosa. Esa unión se llama glucosídico. Y la unión de alcohol con un ácido, ese es un éster. Entonces, donde haya un alcohol ácido, ahí va a estar éster. En ese caso en particular, por ejemplo, los triacilgliceroles, ¿ven? Triacilgliceroles. ¿Cuál es el alcohol ahí? Glicerol. Y el triacil es el ácido graso. Muy bien. Entonces, los triacilgliceroles van a van a actuar sobre el enlace éster y va a separar la glicerina de los ácidos grasos. Y vamos a tener por un lado la glicerina y por otro lado vamos a tener a los ácidos grasos. Eso sería ¿se entiende la idea, verdad? Muy bien. Entonces pasamos al cuarto grupo, que sería la liasa, que catalizan reacciones reversibles de remoción de grupos de átomos del sustrato. Ven que dice liasa, porque vamos a encontrar otro que es ligasa, que es otra cosa. Este es liasa, es de romper. Y es la remoción de grupos de átomos del sustrato. Por ejemplo, tenemos al sustrato AB y va a romper en A y en B. Ven que ahí dice, este grupo no incluye a las hidrolasas, o sea que, por ejemplo, de los ésteres, no incluye. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Acá tenemos, por ejemplo, las liasas, que sería el 1, el que rompe enlace carbono-carbono, el que rompe enlace carbono-oxígeno, el que rompe enlace carbono, nitrógeno, azufre, haluros, fósforos y oxígeno, y puede haber otras. Todo lo que sea separación de átomos. Bien. En el grupo 5 están las isomerasas. Catalizan reacciones de isomerización molecular. O sea, ven que no, no hay dos moléculas ni para separar ni nada por el estilo, sino lo que hace es cambiar de posición nomás. O sea que A se va a convertir en B. Ustedes saben, ¿verdad?, que los isómeros son como otro producto, no es que sea el mismo producto. Si bien tienen la misma fórmula, todo, fórmula química, su comportamiento químico y físico es diferente. Por eso que acá ponemos A y B. O sea que A se convierte en B. Y acá tenemos, por ejemplo, la D,
la alfa D glucopiranosa se convierte en alfa D fructofuranosa. Este sería el isómero de esto. Y acá en este punto va a actuar entonces una isomerasa. Esto vamos a ir practicando más cuando veamos el metabolismo. Isomerasa de tal cosa, isomerasa de tal cosa, así vamos a ir bien. Por eso es importante comprender en este punto. Por ejemplo, tenemos la racemasa y la epimerasa. O sea que muestras racémicas y muestras epiméricas. Puede haber también isómeros que convierten cis en trans, serían cis y trans isomerasa. Puede haber óxido reductasa intramolecular, que son menos común. Puede haber también mutasas, como en el caso de la transferasa, y liasas intramoleculares. O sea, acá tenemos que tener bien claro lo que es el isómero, el concepto de un isómero. ¿Todos tienen claro lo que es un isómero? ¿Cuántos tipos de isómeros conocemos? Dos. ¿Cuáles son? Dextrogiro y levogiro normal. Ese es un tipo de, ¿cómo se llama? Isómeros ópticos, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque desvía la luz polarizada a la izquierda o a la derecha. Y otro tipo de isómeros, por ejemplo, isómeros geométricos, que puede ser cis o trans, ¿sí? Puede ser de posición o Estructural también, profe. estructural, que claro, puede haber estructural. O sea que hay varios tipos de isómeros. Por eso que, por ejemplo, tenés una cis, mejor dicho, óxido reductasa intramolecular. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, 1H se convierte en cetona o grupos carbonílicos. Entonces, eso es un isómero. Una isomerasa puede hacer eso. Y como es de oxidación, entonces es óxido reductasa intramolecular, pero en realidad es un isómero. ¿Se entiende la idea, verdad? Por ejemplo, la glucosa y la fructosa son isómeros. Como vimos aquí, ¿ven? Glucosa, esta es una glucosa en posición piranósica, y esta es una fructosa, que dejó de ser glucosa, pero es furanósica. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y acá actúan, fíjense que lo que cambia es la posición del oxígeno. Acá tendríamos el grupo carbonilo en el carbono 1 y acá tenemos en el carbono 2. Esa sería la diferencia. Bien. Acá tenemos a la ligasa. La ligasa. El otro era liasa. No hay que confundir. ¿Se acuerdan que la liasa era separar átomos? Y la ligasa cataliza la unión, ¿ven? No es separar, es unión, de ligar. Estoy ligado a esa chica, por ejemplo. O para las chicas, estoy ligado a ese muchacho. Muy bien. Bueno, a pesar de que esas situaciones a veces cambian, ¿verdad? Pero bueno, y ligarse a otra persona, entonces. Catalizan la unión de dos grupos químicos a expensa de la hidrólisis de un nucleótido trifosfato. Es decir, que aparte de unir grupos químicos, utiliza la energía de la hidrólisis en este caso del ATP. Puede ser ATP o GTP. En algunos casos puede ser GDP o ADP. En algunos casos. Por ejemplo, en este caso tenemos la glutatión sintasa o sintetasa. Digo sintetasa porque en mi época todo se le llamaba sintetasa. Y ahora es sintasa. Bien. Ven que acá tenemos A más B
y más un ATP que tiene que hidrolizarse para que forme AB. Y ven que una de las cuestiones que le diferencia a la exoquinasa, por ejemplo, que también usa ATP o GTP, es que se hidroliza el ATP, pero no se introduce dentro de la molécula. ¿Ven? Esa es la diferencia. Es decir, ¿cuál es el elemento que nos faltaría? Nos faltaría en el caso de que una reacción termodinámicamente no pueda ocurrir. Entonces necesitaríamos un aporte externo a la reacción de energía. ¿Y quién en este caso va a aportar la energía? El ATP. Pero, ¿cómo lo aporta? Esa es la otra cuestión que sí o sí tenemos que tratar de comprender, porque tenemos generalmente, y no sé, ojalá que este grupo no me venga con esa historia real, que el ATP de por sí sea la energía. El ATP de por sí no es la energía. La energía está acumulado en la molécula de ATP, pero para que se libere, para que sea utilizable, se tiene que hidrolizar. Eso sí o sí. Si no se hidroliza, es como si fuera que no haya energía. ¿Me compré? Adenosil trifosfato. En este caso. Claro, como tiene tres grupos fosfato, ustedes ya habrán estudiado en la estructura de los nucleótidos. Como tiene tres grupos fosfato, cuando tienen tres, tiene mayor energía. Dos, menos energía, y uno prácticamente ya es muy baja su energía. O sea que si se rompe, energéticamente ya no es importante. ¿Está todo bien? A lo que voy nomás es que es un adelanto también del otro capítulo que vamos a tomar, que es la bioenergía. O sea, cómo los seres vivos obtienen la energía, sería eso. Y generalmente ya sabemos que es a través del ATP, la molécula de ATP. Ahora lo que no nos enseñaron muy bien es que el ATP de por sí no es energético, a no ser que cambie en su estructura. Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? O sea que si yo tengo esta ecuación A más B más ATP, así de por sí, no me dice nada. Entonces, para que esto aporte la energía, para que esto se una, necesariamente esto tiene que hidrolizarse y convertirse en ADP más un fósforo inorgánico. Eso sería. El ejemplo más clásico de todo esto es la glutatión sintasa, como ya dijimos. Puede decirse sintetasa sin ningún problema. Ustedes saben cuál es la función del glutatión. El glutatión, entre tantas funciones que podría tener, el más importante es evitar la oxidación del hierro más 2 a hierro más 3 dentro de la hemoglobina. Es decir, su función es tan importante que si fuera deficiente o no existiera, no podríamos vivir. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque todo el hierro podría convertirse en hierro más 2 y convertirse en hierro más 3, y eso es incompatible con la vida. Que unos cuantos se conviertan en hierro más 3 no es mucho drama, pero que todos se conviertan en hierro más 3, eso sí es mucho drama. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso. Entonces, contraria sería a la liasa.
Totalmente contrario. Este forman CO2, forman azufre, forman con carbono con nitrógeno, carbono con carbono, forman ésteres, actúan sobre enlace N-metal también. O sea que participan en la formación. Muy bien. Ahí tenemos entonces los 7 tipos de grupos de enzimas. Ahora, ¿de qué depende la velocidad de reacción de estas enzimas? Es decir, cómo va a incidir en mayor o menor grado. Y hay algunas cuestiones que sí o sí tenemos que estudiar. Y eso se llama cinética enzimática. ¿Saben lo que dice cinética, verdad? Movimiento. Muy bien. Que se puede hablar de aceleración, de velocidad. Bueno, si fuera una física convencional, estaríamos hablando de velocidad, aceleración y espacio, ¿verdad? En este caso, como se trata de moléculas, tendríamos que hablar de velocidad, aceleración y concentración. En vez de ser espacio, concentración. ¿Saben lo que es concentración, verdad? Aglutinación, por ejemplo, es... Fíjense que, por ejemplo, yo tengo 1 gramo de sal en 1 litro de agua. Podríamos decir que su concentración es 0,05 molar, sería muy bajo. Pero vamos a suponer ahora el mismo 5 gramos de sal, pongo en 100 ml. ¿Qué le pasa a la concentración? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta la concentración, ¿ven? Entonces, ese concepto de... Todos entendieron esto, ¿verdad? Sí, profe. Es decir, que la concentración de una sustancia depende mucho del solvente, de la cantidad de solvente. Y también de la cantidad del soluto, ¿verdad? Porque yo puedo aumentar la cantidad de soluto, por ejemplo, de 5 gramos pongo 10 gramos en 1 litro. Aumenta nomás también, ¿ven? O bien, mantener la cantidad y disminuir el soluto. Mejor dicho, el solvente. ¿Estamos de acuerdo? ¿O compliqué ahí? Bien. Hay una pequeña diferencia en cuanto a la solución y a la suspensión. Y la pequeña diferencia consiste en el tamaño de las moléculas. Entonces, por ejemplo, las proteínas, que son de tamaño bastante grande, en comparación, por ejemplo, al cloro y al sodio, entonces podríamos hablar de que las proteínas son suspensiones. ¿Comprenden? Y las sales, sal común, hablaríamos de soluciones, o sea, soluciones verdaderas. Entonces, si bien son muy similares, hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, en la sangre, en su mayor parte son suspensiones. O sea que agua, y hay proteínas, hay hormonas, hay un montón de sustancias de tamaño muy grande. Y también existen las soluciones, o sea que es como ser, por ejemplo, hay hierro, hay calcio, hay sodio, hay potasio, bueno. Entonces, esos son soluciones. Es muy importante entender esta diferencia. ¿Por qué? Porque la presión osmótica es diferente a consecuencia de eso. Bien, entonces,
Y fíjense un detalle también muy importante, que las las reacciones químicas muchas veces dependen del tamaño de las moléculas. En este caso no lo vamos a considerar como elemental, pero hay que entender que las moléculas pequeñas reaccionan más fácilmente que las moléculas más grandes. Eso es una cuestión lógica. ¿Cuál es la lógica? Y porque las moléculas pequeñas tienen mayor velocidad o mayor energía cinética que la más grande. Y así es cuestión lógica. Y fíjense que el movimiento se convierte en energía. ¿Y cómo se llama esa energía? Energía Energía cinética. energía cinética. El movimiento de las moléculas se convierten en energía y se llama energía cinética. Y aquellas energías que dependen, por ejemplo, de la posición del cuerpo, eso depende de la energía potencial, o sea, se convertiría en energía potencial. Por eso que hay diferentes tipos de energía, pero eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino lo que quiere lo que quiere decir nomás es que cada tipo de energía, su origen es diferente. Pero en cuanto al concepto de energía propiamente dicho, tiene el mismo valor. ¿Comprende la idea, verdad? Es energía. Solamente que uno es energía cinética, otro energía potencial, otro energía calórica, o sea, lo que ustedes digan. ¿Está todo? ¿Se entiende la idea de lo que quiero decir? Sí. O sea, yo lo que quiero es que ustedes entiendan una cosa que capaz sepan, ya estén sabiendo, pero nunca queda de más rememorar un poco y tener presente. Porque si se acuerdan ustedes que habíamos hablado nosotros al inicio de la clase, que no es lo mismo decir que H2O, mejor dicho, H2 más O2 es igual a agua, que es una reacción simplificada, que es lo que nos enseñaron. Eso no está bien, eso no es cierto. O sea, H2 más O2 no da agua. Eso es, si alguien no entiende por qué digo que no da agua, tiene que preguntar, porque eso es elemental para entender bioquímica. Porque eso es lo que nos enseñaron toda la vida, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿O no? Bien. Para entender la lógica de lo que quiero decir, voy a poner un escenario, ¿ya? Y el escenario consiste en la composición del aire. La composición del aire, ¿cuál es? ¿Por qué gases están compuestos? A saber, el primero, el más importante, oxígeno. ¿Después? Nitrógeno, carbono, Nitrógeno. Después, otro. CO2. Nitrógeno. Vapor de agua. También. Hay hidrógeno. También. Bueno, entonces eso están todos mezclados, ¿cierto? O sea que no hay una separación de, bueno, acá se va a ir el CO2 y acá se va a ir el oxígeno y aquí se va a ir el hidrógeno y aquí se va a ir el vapor de agua. O sea, comprende la idea, ¿verdad? Eso es el aire, así como lo conocen. Si H2 más O2 daba agua, entonces la lógica sería que estaríamos nadando, ¿verdad? Porque en el aire está presente oxígeno e hidrógeno, que según la teoría de lo que nos enseñaron, eso da agua. ¿Se acuerdan?
no estamos nadando, ¿verdad? Estamos viviendo y coleando en el aire. Quiere decir que no es cierto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que falta para que sea realmente cierto? O sea, que esa idea de hidrógeno más oxígeno para que sea agua, le falta un elemento. Y ese elemento se llama energía. Es decir, que en la atmósfera no hay suficiente energía para que el hidrógeno y el oxígeno que está presente en el aire puedan formar agua. Entonces ahí lo que nos engañaron, de alguna manera, engañar es una forma de decir, no. Capaz que algunos profesores no sabían lo tampoco. Esa parte no vamos a juzgar, pero bueno. A nosotros nos hizo mucho daño ese concepto, haber llevado tanto tiempo y ahora nos dicen que era mentira. Al final era mentira. Bien, entonces, las reacciones tienen tres elementos básicamente. Y uno son las moléculas, diferentes moléculas, evidentemente, por ejemplo, en este caso hidrógeno y oxígeno, y un tercer elemento que se llama energía, que es el que tiene que participar para que ocurra la reacción. Y eso a ustedes pues, seguramente ya les trae en la memoria. Ven, acá tenemos A más B, que si mezclamos nomás, no va a formar AB. ¿Qué tiene que haber? Esta molécula que está acá, que es ATP. ¿Para qué? ¿Para qué era? Para aportar la energía necesaria para que estos dos formen un enlace estable y formen AB. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. profe. Es decir, que a partir de ahora, nosotros tenemos que considerar el tercer elemento, que es la energía. Siempre, pero eso es siempre. Entonces, ¿por qué es muy importante? Y porque aquí vamos a ver la tercera ley de la termodinámica, cómo se va cumpliendo en las reacciones bioquímicas que vamos a ir estudiando. Es decir, que una reacción, en una reacción siempre va a haber variación de energía, ya sea aumento o disminución, pero que va a variar, va a variar. Eso sería y esa energía es utilizable. Es decir, fíjense, voy a tratar de ser un poquito más insidioso en ese tema. Por ejemplo, ya si Itaipú produce electricidad, ¿cierto? Que sería la energía eléctrica. Bien. Y eso viene y se conecta por toda nuestra casa, las casas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros pensamos que al tener electricidad en la casa, todos los equipos ya van a funcionar? Eso sería una burrada, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que pensar es por lo menos enchufar el equipo a la red. No es que la red no tenga electricidad o energía, tiene energía. Lo que pasa es que hay una condición y esa condición es enchufar y poner en start el equipo. Y ahí ya funciona. Esto es más o menos así. Tenemos todas las condiciones. ¿Ven? Voy a volver a nuestro caso. ¿Ven? Tenemos todas las condiciones. Acá tenemos los equipos. Esta es la red. ¿Y qué sería enchufar acá? Y que esto se rompa. Y que libere energía que va a utilizar A y B para unirse. Esa sería la lógica. Es decir que en esta unión hay una energía que si se vuelve a romper por A o B motivo, ¿qué le va a pasar a la energía? Se va a liberar y esto puede volver a formar cuando es una reacción reversible. Esto, por ejemplo, puede volver a unirse gracias a que liberó otra vez su energía, se une otra vez esto y se forma otra vez. Esto es en el caso de que las reacciones sean reversibles.
Generalmente donde participa ATP, las reacciones son irreversibles. Es decir, que al romperse esta energía ya no le es suficiente para unir otra vez. Entonces ya es irreversible, ya se queda ahí. Eso sería. Bien. Si entendimos ya esa lógica, entonces no podemos continuar. Entonces, aquí lo que tenemos que entender entonces es la actividad enzimática. Que sí o sí tenemos que evaluarlo desde el punto de vista de la velocidad de la reacción catalizada. O sea que en cuánto tiempo se unió A y B para formar AB. Eso sería la... ¿Se acuerdan que en la física convencional la velocidad era espacio sobre tiempo? Eso era. O sea que en términos prácticos diríamos, la velocidad es el espacio que recorrió en un tiempo determinado. Eso sería la velocidad. En este caso, hablamos de la misma cosa, pero en cuanto a la concentración de la sustancia formada. En vez de decir espacio, hablamos de concentración. Es decir, la cantidad de sustancia que se formó en un tiempo determinado. Eso sería la velocidad catalítica. Bien. Entonces, tenemos para evaluar esta cinética, las variables más importantes que son la concentración de la enzima, la concentración del sustrato y la concentración del producto, incluyendo si es que hay inhibidores y o activadores. Porque puede ser que en una reacción el producto sea inhibidor de la enzima. Entonces, automáticamente, cuando se forma más producto, la enzima, la actividad disminuye. Y si fuera al revés, por ejemplo, que el producto sea el activador, entonces cuanto más producto haya, más activos se vuelven las enzimas. El pH. ¿Se acuerdan lo que era el pH, verdad? Por eso que es muy importante siempre tener presente los conceptos que habíamos tratado en las clases anteriores, porque luego aplicamos y tenemos que entender por qué el pH afecta, por ejemplo, a las enzimas. El pH normal para nosotros de sangre, ¿cuánto era? Muy bien. Eso es innegociable, ¿eh? O sea que no se puede decir, no puede ser 750, ¿por qué no redondean a 750? ¿Por qué 745? Una cosa. Eso es innegociable. Y tampoco para abajo. O sea, no puede, ¿por qué no ponemos 730? No. Tiene que ser 735. Si es 734, ya el pH no es fisiológico. Hay una patología ahí y hay que buscar la causa. O si es 746, la misma cosa. Muy bien. ¿Se acuerdan que los ácidos, qué es lo que hacían a las proteínas? Vamos a partir, no hay que olvidar que todas las ¿Por qué enzimas, le desnaturalizaban, profe? porque desnaturalizaban. Quiere decir que si el pH no es óptimo para la actividad enzimática, va a disminuir su concentración, mejor dicho, su actividad. Eso no quiere decir que haya un pH óptimo para todas las enzimas. Eso es imposible pensar. ¿Y por qué es imposible pensar? Y porque habrá, por ejemplo, la amilasa bucal, ¿se acuerdan? La amilasa bucal, que se inactivaba en el estómago porque el pH era muy bajo. Y la amilasa pancreática se activaba a un pH 8 más o menos, que sería el duodeno. Y hay otras enzimas que sí se activan, por ejemplo,
el pepsinógeno a un pH 1 se activa y otros se inactivan. Por lo tanto, el pH ideal es individual, dependiendo de qué función va a cumplir. ¿Se entiende la idea, verdad? Pero sí el pH afecta la actividad enzimática. A un pH elevado, por ejemplo, el pepsinógeno no va a activarse, o se inactiva. Y lo contrario le pasa a la amilasa. El pH bajo se inactiva. Bien, la temperatura es otro. La concentración, pH y temperatura. La temperatura es la misma cosa. A ver, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos bien. Cuando uno compra carne del supermercado, ¿ustedes creen que esa carne tiene enzimas? No creo, profe. O sea que ustedes creen que el carnicero se encarga de eliminar todas las enzimas de la carne. ¿O cómo es el asunto? Porque hay que recordar que esa vaca o el buey o lo que sea, ese animal, estaba vivo, estaba funcionando normalmente, hasta que a alguien se le ocurrió, ¡pum!, le mata. Y le saca la carne y nos vende. No tendría, profe. O sea, digo que sí tendría. Claro, claro que tienen. Por eso es que cuando uno compra la carne y viene y deja acá sobre la mesa, en la cocina, sobre la mesada de la cocina, lo que sea, ¿qué le va a pasar a la carne? Se va a ir Descomponiendo. descomponiendo. Porque las enzimas proteolíticas, porque son proteínas, la carne son proteínas en mayor proporción, las enzimas proteolíticas lo van a descomponer y le va a pudrir. ¿Qué es lo que uno hace entonces para que no ocurra eso? Darle temperatura. Ponemos en la heladera o congelamos, dependiendo del tiempo que vamos a conservar, ¿verdad? Si vamos a conservar por mucho tiempo, congelamos, y si vamos a conservar, no sé, un día, ponemos nomás ahí en la heladera, pero frío. ¿Qué es lo que hace el frío entonces? Inactiva a las enzimas. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Eso. O sea que yo pongo estos ejemplos. Eso, por ejemplo, cuando ustedes sean internos, residentes o médicos, de verdad, ustedes van a sacar la sangre al paciente y van a poner sobre hielo para inhibir la actividad enzimática. En el laboratorio, si uno quiere conservar una muestra, no puede dejar sobre la mesada o ahí afuera. Tiene que poner en la heladera o congelar, dependiendo de qué es lo que va a hacer. Pero disminuir la temperatura. ¿Para qué? Para disminuir la actividad enzimática. Lo mismo ocurriría si nosotros calentáramos. Pero al calentar, no solamente se van a desnaturalizar las enzimas, sino también las proteínas propias de la muestra o de la carne o lo que sea. ¿Se comprende lo que yo decía, verdad? Sí, profe. Tanto el calor como el frío inactiva a las enzimas. Solamente que el frío, en este caso, inactiva prácticamente solo a las enzimas. Pero si calentamos, estaríamos tocando otros productos químicos, o sea, sustancias químicas o especies químicas de la muestra en sí. Y entonces estaríamos descomponiendo la muestra, ¿verdad? Por lo tanto, pero lo importante es entender de que la temperatura tiene una incidencia importante en cuanto a la actividad de las enzimas. Es decir, que nuestro sistema enzimático orgánico del humano estaría
a 37 grados más o menos. No es más o menos, 37 grados. La hipotermia, por ejemplo, es mucho más grave que la hipertermia. ¿Por qué? Porque disminuye enormemente la actividad enzimática. La hipertermia, como en máximo llegamos a 40, 41 grados de temperatura del cuerpo cuando sube. Si bien disminuye también la actividad, pero no tanto como la del frío. Ese por un lado. Bueno, iba a decir unas cosas, pero no, se me fue de la mente. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Yo parece que demasiado sé explicar por eso que me voy a ilusionar. Pero hablando en general, profe, la temperatura es muy importante, ¿verdad? Claro, no, Para todo organismo vivo. Fíjense un detalle muy importante, no todos los seres vivos tienen la temperatura corporal a 37 grados. Sí, profe. Por ejemplo, los reptiles en general son de sangre fría. Bien. En realidad no son frías, o sea, no sé cómo voy a decir, tienen la temperatura del ambiente, si hace 20 grados, tiene 20 grados, si hace 10 grados, tiene 10 grados, ¿cierto? Lo de sangre caliente no. Hace 10 grados de temperatura, igual nosotros tenemos 37. Hace 40 grados de temperatura, nosotros igual tenemos 37. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Eso. Entonces, fíjense esta expresión. Esto solamente a modo de ilustración, ¿no? Es sustrato, enzima, producto. Es decir, este sustrato va a convertirse en producto de forma más rápida si tiene actividad enzimática. Si no tiene esta enzima, o esta enzima está inactivada o semiactivada o lo que sea, entonces es probable que se convierta, pero en un largo tiempo. Es decir, volviendo a nuestro tema de la carne y la heladera, si nosotros dejamos en la heladera, no congelando, 20 días la carne, ¿ustedes creen que va a tener el mismo sabor? Ya medio añejado, medio verdoso ya va a salir, ¿verdad? Un poco raro va a ser su gusto, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre eso? Y porque la actividad enzimática en realidad no se eliminó completamente, sino que sí la actividad, solamente que es mucho más lento si dejáramos afuera. No así cuando congelamos. Ahí la actividad enzimática se vuelve cero. Bien, hay que entender que estamos hablando de una muestra muerta, en el sentido de que después lo vamos a comer. No todas las muestras podemos congelar. Por ejemplo, la sangre no se puede congelar. Porque si congelamos, se rompen todas las células. ¿Por qué se van a romper las células si congelamos? Cristaliza el hierro. ¿Y qué pasa con eso? Profe, ¿no sería que porque el agua en estado sólido abarca más volumen que en estado líquido? Claro, aumenta. Es más, en este caso la explicación sería, se cristaliza la membrana, aumenta el volumen del agua interno y ya saben ayer. Eso es como agarrar y congelar agua en una botella de vidrio. ¿Ya? ¿Qué le pasa a la botella? Se rompe. No cuenta la historia exacta. La cerveza ahora ustedes saben que no rompe más las botellas. ¿Sabían ustedes eso? Yo sé que saben, pero bueno. No sabía. No, pues cadete.
¿Y cuántas veces te olvidaste en el congelador de la cerveza y no se rompió? Bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Pues ya, imposible ya. Bien. Bueno, entonces bueno, esto sería la explicación matemática de esta ecuación. Ven que acá siempre S es espacio y tiempo es tiempo. ¿Verdad? La variación de tiempo. Se pone como un paralelo, ¿verdad? En vez de ser espacio, se pone producto. En este caso. La formación de producto, esto sería cantidad de espacio recorrido en un tiempo determinado. Y esto sería cantidad de productos formados en un tiempo determinado. Eso sería la velocidad. Bien. Entonces, acá se va a ir viendo si hacemos por pendiente o derivada, como se observa en la figura, la velocidad de reacción disminuye continuamente a partir de un valor máximo inicial. Esto se puede deber a desaturación de las enzimas con sustrato por disminución de la concentración del sustrato. Es decir, que este sustrato, que al principio había mucho, a medida que pasa el tiempo, disminuye la velocidad porque acá hay más productos y hay pocas sustratos que se va a convertir en producto. Por lo tanto, disminuye la velocidad. O puede ser también por inactivación de las enzimas por su inherente inestabilidad. Bueno, esto también es muy importante. Las proteínas, de acuerdo a las condiciones que se manejan, puede ser muy inestable. Es decir, no puede mantener su estructura terciaria, por ejemplo. Entonces se desnaturaliza, se inactiva esa. Bien. La otra cuestión es que, como dijimos, que este producto en sí, inhibe a esta enzima, por lo tanto la velocidad disminuye. El desplazamiento del equilibrio, si la reacción es reversible. En este caso indica que la reacción es irreversible, pero suponiendo que sea reversible, o sea, este lado también figura una flecha. Entonces, llega una cantidad de producto que se forma y luego se descompone para formar sustrato. Y así sucesivamente. Cuando esto otra vez llega a una cantidad, esto vuelve otra vez. Y el equilibrio, esto puede variar, el equilibrio de acuerdo a la... Yo si le agrego más sustrato, cambia el equilibrio. Si yo le aumento la temperatura, cambia el equilibrio. O sea, es factor dependiente. Por ejemplo, en este caso, ¿ven? Tenemos baja concentración de sustrato. Es decir, tenemos más enzimas que sustrato. Estos son los sustratos. ¿Eh? En este caso la velocidad va a ser baja porque la concentración del sustrato es poca. Esto sería cuando la reacción está terminando, por decirlo así. ¿Ya? Está por terminar, entonces evidentemente tenemos más enzima que sustrato. Sin embargo, al comienzo tenemos más sustrato que enzima. Entonces comienza lento, pero a medida que va equilibrándose esto, aumenta la velocidad. ¿Ya? ¿Se entiende esto, verdad? Eso. Aquí tenemos concentración de sustrato y la velocidad. ¿Eh? A medida que, sí, aquí tenemos el sustrato de baja concentración, esto sería la velocidad. Llega un momento en que la concentración prácticamente ya no incide sobre la velocidad. Este sería aquí. Aumentamos sustrato, pero ya no mejora. Hasta ahí nomás. Se saturan las enzimas y ya está. Bueno, esto es lo mismo, pero bueno, acá tenemos el tiempo y acá tenemos sustrato. Bien. En este caso, tiempo cero, no hay producto prácticamente y tenemos mucho sustrato. ¿Ya? Entonces, a medida que pasa el tiempo, disminuye el sustrato y aumenta el producto. ¿Sí? Luego, a medida que con el tiempo, va a llegar un momento en que esto va a llegar a un punto en que ya no importa si aún la cantidad de sustrato. Hasta ahí no me llega. La misma cosa del producto. ¿Se entiende la curva, verdad? ¿O no? Entiendo.
Entonces, si nosotros entendemos ese gráfico, podemos decir que una cinética hiperbólica implica un proceso saturante. Es decir, que al comienzo hay poca cantidad de producto, mayor de sustrato, y luego tenemos a la inversa, mayor producto y menos sustrato al final de la reacción. ¿Sí? Bien. Estas ecuaciones no hay necesidad que ustedes aprendan. No les voy a preguntar nunca estas ecuaciones. Ya, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan la cinética. ¿Sí? No que entiendan las ecuaciones. Si les ayuda a entender las ecuaciones, bueno, está bien, no hay problema. Pero no hay necesidad que se aprendan. No les voy a preguntar cuál es la ecuación de la... No sé qué cosa. Bien. Entonces tenemos acá enzima más sustrato, forma complejo enzima sustrato, y luego tenemos enzima producto. Eso sería la ecuación general. A veces pregunto, por ejemplo, describa la reacción enzimática entre enzima y producto, enzima sustrato producto. Y es esto nomás lo que tienen que poner. No tiene que complicarse con otras cosas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, este sistema no admite solución analítica. Es súper sencillo. Fíjense que en esta ecuación, en este gráfico, en esta representación, la formación de enzima sustrato es reversible. Y la formación de enzima producto es irreversible. Es decir, que una vez que ya se formó el producto, ya no va a formar este complejo. Sin embargo, en este punto sí es reversible. Por eso que en este punto de la reacción, al inicio sería, esta ecuación, esta reacción, mejor dicho, es lenta. Y esta parte es más rápida. ¿Por qué? Porque una vez que se forma ya no vuelve. Bien. Bueno, esto sería la explicación matemática de Michael Mente. Es lo mismísimo. Lo que yo le decía. En la primera parte se vuelve lento. En la segunda parte se vuelve más rápido. Eso es lo que le decía. Bueno. Entonces, pongo esto porque la explicación matemática de todo esto que dijimos es esto. Entonces, vamos a tener la constante de Michaelis, que sería Km. Km sería la constante de Michaelis. Entonces, según como veíamos en la simulación numérica, hay un tiempo relativamente prolongado en el curso de la reacción en que la variación del complejo enzima sustrato es prácticamente igual a cero. Que la velocidad es tan lenta en la primera parte que parece que no ocurre la reacción, eso quiere decir. Bien. Entonces, tenemos en un estado, la velocidad sería dependiente de la constante de Michaelis. La velocidad máxima en que el sustrato se forma encima sustrato sería dependiente de la cantidad. O sea que cuanto más alto esta constante, más baja va a ser la velocidad. Eso sería la lógica. Entonces, ¿qué va a significar Km? La constante de Michaelis. 1. Que la constante de equilibrio de disociación del complejo enzima sustrato en condiciones de equilibrio podría ser rápido. La medida inversa de la afinidad de la enzima por el sustrato. Es decir, ¿qué es afinidad? ¿Qué significa afinidad para comenzar? Porque eso es muy importante
establecer, porque si no se van a complicar. Que tienen como capacidad para reaccionar fácilmente. ¿Sí? Bueno, es una situación. Otro que puede decir, Especificidad a reaccionar con algo. especificidad no tanto, porque puede ser que sea específico, pero no muy afín, por ejemplo. Si nosotros decimos, vamos a poner como ejemplo a ustedes como alumnos, ¿sí? Difícilmente verá que una persona que no te gusta tanto o que te sea indiferente se vaya y se sienta a tu lado. ¿Se entiende la idea, verdad? En Sí, la clase. sí. Atracción. Claro. Generalmente los cuates se sientan juntos y los que no le importan se van al fondo o lo que sea. O sea, se van con otros cuates, por decirlo así. Entonces, eso significa que hay afinidad. O sea, que hay como una especie de atracción en el buen sentido de la palabra. Las atracciones puede ser, por ejemplo, porque canta bien, porque baila bien, porque escribe bien, porque sonríe, porque, qué sé yo, o sea, un montón de elementos que podríamos utilizar para... Bien, ¿está todo bien? ¿Eh? Sí, profe. Bueno, entonces, dice, medida inversa de la afinidad de la enzima por el sustrato. Eso quiere decir, medida inversa a la afinidad quiere decir que hay poca afinidad. Si hay poca afinidad, la reacción en sí es lenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea que no hay atracción, no hay forma de unirlo. Bueno, a duras penas la unimos, por lo tanto, la reacción va a ser lenta. Por otro lado, también puede medir la función de fijación de la enzima con el sustrato. Y la concentración del sustrato para que la velocidad se hace igual a la mitad de la máxima, que sería el S sub 0, 0,5 o 50. Se define para una pareja enzima sustrato solamente a uno, no a varias, a una mezcla de... Y se mide en unidades de concentración. Eso sería el significado de km. ¿Y qué va a significar la velocidad máxima? Directamente proporcional a la concentración de enzimas. Es decir, a menor concentración de las enzimas, menor velocidad. A mayor concentración, mayor velocidad. Así nomás. Y esto es lo que mide es la función de transformación catalítica. O sea, en el fondo, en la velocidad máxima nosotros vamos a decir cuántos de productos se forman. Eso es lo que vamos a poder medir. Y en este caso se mide en velocidad. La velocidad máxima se mide en velocidad, qué raro. ¿Y la km en qué se medía? Moles. ¿Sí? Podía ser moles, que en términos genéricos se llama concentración. La concentración se puede expresar gramos por ciento, gramos por litros, moles por litro, normales por litro, varias formas. O sea que en general se llama concentración, ¿verdad? Solamente la forma de expresar lo que va a cambiar ahí. Puede ser moles. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? Sí, profe. ¿El espacio cómo se mide? Puede ser metros, centímetros, Metros. Longitud. sí, milímetros, kilómetros. O sea, y así también la concentración se puede medir, así como lo había mencionado. Gramos por litro, gramos por ciento, moles por litros, normales por litros. Bueno, se puede medir de diferentes formas. Bueno, entonces acá tenemos la velocidad de reacción versus km.
¿Se acuerdan que Km se expresaba en concentración y la velocidad en la velocidad máxima en velocidad? Entonces, la concentración se obtiene a la mitad, esa es la que tiene mayor valor. Porque después, esto al duplicar, ven que la velocidad media, o velocidad 50, sería aquí. Y el 100 sería más o menos aquí. Que después ya es todo igual. Por lo tanto, ¿para qué vamos a perder mucho tiempo? Porque aquí veríamos la medición al 50% del tiempo real, que sería más o menos acá. Entonces, medimos nomás hasta acá y eso ya es suficiente. Bien, esta es la relación. Entonces, la Km es la concentración de sustrato donde se obtiene la mitad de la velocidad máxima. Esa sería la relación que existe entre Km, que es la concentración, y la velocidad máxima, que sería la velocidad en que se forma un producto. Entonces, a mayor Km, menor afinidad. ¿Se acuerdan que yo les decía que es la medición inversa de la afinidad? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, quiere decir que a mayor Km, cuando Km tiene un valor alto, es menor la afinidad de la enzima por el sustrato. Y lo contrario, a menor Km, mayor es la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué era afinidad? Entonces, ven que acá, por ejemplo, dice catalasa, que actúa sobre el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, que tiene un Km de 25 milimol, dice acá. Ven que Km se expresa. Y entonces, la catalasa en 25 es bastante elevado. Quiere decir que la afinidad es mucho menor, por ejemplo, que la exoquinasa por el ATP, que es 0,4. Volviendo otra vez a esto, para poder, a mayor Km, menor es la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Cuál es la enzima aquí? Catalasa. ¿Cuál es el sustrato? Agua oxigenada. ¿Cuánto es su Km? Si yo pregunto, entre todos estos, estas enzimas, cuyo Km, si vamos a describir a las enzimas y ver su afinidad, ¿cuál sería el que tiene menor afinidad al sustrato? 108 milimol. Sí, o sea, sería la quimotripsina por la gliciltirosina. Bien, ¿Qué es la quimotripsina, profe? es una enzima proteolítica que se encuentra en el intestino, que se encarga de romper los enlaces peptídicos de las enzimas, de las proteínas. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Entonces, ven que la idea es entender la relación que existe entre la afinidad versus Km. En este caso, y en orden decreciente sería, en este caso, la anhidrasa carbónica. ¿Se acuerdan la anhidrasa carbónica que actuaba, que convertía el CO2 en bicarbonato? Y luego le seguiría la catalasa. Después el resto, fíjense por ejemplo acá la exoquinasa, por el ATP es 0,4, por la D-glucosa es 0,05, fíjense, muy afín, es decir, es bastante, puede aumentar muchísimo la velocidad de reacción. Me olvidé, no les mencioné, bueno, pero más adelante seguramente pero siempre es importante
la hexoquinasa es muy sensible también a la variación del pH. Eso es otro tema. Bueno, este sería la misma cosa de lo que habíamos dicho. La velocidad. Acá está la velocidad máxima media a esta concentración. Ya dijimos, esto no. Bueno, esta es la representación para los amantes de la matemática, no, ya está. Este sería en un hoja de logarítmica y esto sería en una hoja antilogarítmica. Eso nomás. Es lo mismísimo. Solamente que esto, la representación varía un poco. Pero es lo mismo, dice lo mismo. La interpretación es lo mismo. Es lo mismo. Pongo esto porque en los libros están. Entonces, ¿cómo se define la actividad enzimática? Es el número de moles de sustrato. ¿Qué es un mol? Una unidad de medida para la concentración. Una unidad de medida de concentración. ¿Qué significa un mol? O sea, ¿qué es lo que yo digo cuando... ¿Sabes que este tiene un mol? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No hay respuesta. Sí, ese sería en partículas, ¿verdad? O sea, estaríamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 partículas. Bien. Cuando yo digo un mol, es decir, es la concentración, así como que dijo la compañera, es cierto, eso es lo que dijo, cierto, no es que... Ahora, ¿qué es exactamente lo que digo? Es si eso quiere decir que hay el peso molecular de la sustancia disuelto en un litro de agua. Eso estoy diciendo. Eso es un mol. Por ejemplo, a ver, cloruro de sodio, un mol. Cloruro de sodio. Sodio 23 y el cloro es 36, 35,5, sería 58,5. Así, bueno. Entonces, lo que estoy diciendo que un mol es 58,5 gramos. Lo que significa que si yo disuelvo en un litro, automáticamente se convierte en un mol. ¿Comprenden la idea? ¿O no? O sea, esto van a dar ustedes en físico, biofísica, seguramente. Por eso que es muy importante también comprender, no solamente, porque yo no le voy a preguntar nunca esto en el examen, qué es un mol, pero sí me interesa que ustedes conceptualicen de tal manera que la clase se pueda comprender. ¿Estamos? Eso. ¿Y qué es el peso molecular? La Es, cantidad de átomos que contiene. es la sumatoria de todos los átomos componentes de la fórmula. Por ejemplo, cloruro de sodio. Entonces, ¿cuánto pesa el sodio? 23. ¿Cuánto pesa el cloro? 35,5. El peso molecular del cloruro de sodio es la sumatoria de 23 más 35,5. Y si yo eso expreso en gramos y luego lo disuelvo en un litro de agua, entonces automáticamente se convierte en un mol de cloruro de sodio. ¿Se comprende la idea, verdad? Sí, profe. Eso. En cuanto a la normalidad, que es la otra forma de expresar o de medir la concentración, es muy similar, solamente lo que... Equivalente químico. Sí, ¿Verdad, doctor?
sí mismo. Es el equivalente químico disuelto en 1 litro de solución. Litro. Así mismo. Siempre la referencia es 1 litro. Hago esta aclaración porque hay algunos autores de libros de biofísica que no lo mencionan así. Y eso no está bien. No por una cuestión moral, sino por una cuestión científica. Porque la concentración se tiene que expresar entre un solvente y un soluto. No se puede expresar solamente en soluto o en solvente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, es el número de moles, es decir, el peso molecular de un sustrato que reaccionan para formar el producto por mol de enzima y por unidad de tiempo. Esto supone que la enzima está plenamente saturada con sustrato y por lo tanto que la reacción se efectúe con su máxima rapidez. Fíjense un detalle muy importante. Cuando uno hace una medición, por ejemplo, yo sé que la amilasa actúa sobre ¿qué pasó? No sé qué dice. Sobre los carbohidratos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, medir cuántos carbohidratos tengo, ya sé cuánto tengo, y pongo a una muestra que yo no sé cuánto de amilasa tiene. Entonces, mido en un tiempo determinado, mido la cantidad de conversión o el producto que va a formar la amilasa con el carbohidrato, y eso me va a determinar la concentración de la enzima. Esto se utiliza mucho para diagnóstico. Por ejemplo, una pancreatitis. Para saber si la concentración enzimática en la sangre de la amilasa se hace así. Se le pone carbohidrato y se mide. O sea, lo que se mide es la actividad enzimática, que es lo que ahí se define. Bien. El índice de recambio muestra la eficiencia impresionante de la catálisis enzimática. Pues si es muy poco, pues no vamos a poder determinar. Bueno, esto no vamos a tocar porque es matemática y no. Sin embargo, podemos explicar. Lo que confunde un poco a veces es la expresión matemática, porque todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas, sobre todo en la carrera de medicina. Bien, entonces a fin de normalizar la medición de la actividad se ocupa el valor de la velocidad inicial de reacción, donde esos factores son despreciables, o sea que el tiempo cero. A partir de ahí se va a empezar. Muy bien. Esta velocidad inicial no se espera que sea observada en un proceso enzimático, o sea que la velocidad cero no se va a observar, si no consideramos en forma hipotética cero, un punto cero, debido a los elevados tiempos de operación. O sea, es razonable suponer que esos factores ejercerán su influencia a la larga, pero cuanto más chico es. Por ejemplo, esto. La velocidad de reacción catalizada por 0,1 ml de una dilución 1,100 de fosfatasa alcalina es 0,3 micromoles por minuto. ¿Cuál es la actividad enzimática? Y acá se hace un cálculo y que es de regla de 3 simple, más sencillo que... Y tenemos la respuesta. 300 unidades por mililitro. Luego, esto se estandariza y si se considera que 300 es un valor patológico o un valor fisiológico, y ya está. Eso sería muy sencilla la expresión. Esto ya dijimos, ya no vamos a decir. No quiero más. Acá estamos otra vez con el efecto del pH sobre las enzimas. Aquí tenemos, por ejemplo, la pepsina, que se forma a través del pepsinógeno. Y aquí tenemos el pH, ¿ven? Y esto sería
la actividad, o sería la velocidad, que sería lo mismo. ¿Cómo se mide la actividad? En velocidad. ¿Está ya? O sea, la concentración versus velocidad. Y fíjense el pH. A un pH 1 prácticamente, ¿ven? La actividad es la máxima. A un pH 6 es la mínima. No así de la glucosa 6 fosfatasa. La glucosa 6 fosfatasa, su actividad máxima es a un pH de 7, casi 8. ¿Ya? Es decir, lo que yo les decía un poco, que cada enzima tiene un pH óptimo para su actividad. Y que lo que tenemos que entender es que el pH tiene una incidencia muy importante sobre la actividad enzimática. Entonces tenemos aquí, ¿cómo le afecta? Sobre la fijación del sustrato al centro activo, por ejemplo. Grupos disociados de la enzima, grupos disociables del sustrato. Sobre la transformación catalítica del sustrato o sobre la estructura de la proteína enzimática. Son las tres posibilidades de defecto sobre las proteínas. Aquí tenemos el efecto de la temperatura. Por ejemplo, la aceleración, según la reacción de Arrhenius, el intercambio de protones, y la desnaturación térmica de las proteínas. Serían las dos posibilidades del efecto de la temperatura. Aquí tenemos, fíjense, más o menos la actividad más importante es 37 grados, y no importa que sea calor o frío, la actividad se ve afectada, se disminuye. Bien, entonces también cada enzima tiene una temperatura óptima. Para la mayor parte es de 37 grados. No aquellos que son, aquellos que viven, por ejemplo, seres vivos que se desarrollan en los volcanes, por ejemplo, o los cráteres, en realidad. Eso sí tiene otro esquema de... Se ha visto, por ejemplo, que su fuente de energía no es el ATP. Que desde un principio se propuso, pero bueno, ahora ya se sabe. ¿Qué son las coenzimas? Son pequeñas moléculas orgánicas que se unen a las enzimas. Estas coenzimas colaboran en la reacción, ¿verdad?, recibiendo transitoriamente algún grupo químico como protones o H. Y las enzimas sin las coenzimas recibe el nombre de apoenzima. Es decir, hay algunas enzimas verdaderas, enzimas, pero que necesitan de coenzima para reaccionar, para tener su efecto. Por ejemplo, acá tenemos el NAD, ¿sí? Niacin adenin dinucleótido sería la... Es una coenzima aceptora de protones. Sería de esta manera. Estos serían todos óxidos reductasa. Acá tenemos las enzimas, acá tenemos la NADH, el NADH, el sustrato oxidado, y luego se instala de esta manera. Luego se recupera el NAD y el sustrato se vuelve reducido. Y acá está la enzima original, por decirlo así. Si ustedes se fijan acá, el NAD transitoriamente capta el protón. Luego este protón se le cede al sustrato que estaba oxidado y ahora se vuelve reducido. Así sucesivamente. Entonces sería, fíjense que acá el NAD solo no va a actuar como como óxido reductor o como una óxido reductasa. Esta es la óxido reductasa, pero que a través de una coenzima como el NAD
Por ejemplo, algunas enzimas requieren de cofactores. Fíjense que cofactor es una especie, coenzima es una especie química diferente que al cofactor. Todas las enzimas son proteicas. Los cofactores o las coenzimas podrían ser de otras especies químicas. Este, por ejemplo, no es proteína. Este es un nucleótido. Y los cofactores, a todos los que se llaman cofactores, se le llaman, son de origen metálico. Por ejemplo, en el caso de la anhidrasa carbónica y la alcohol deshidrogenasa, el cofactor es el zinc. La ureasa, el cofactor es el níquel. La nitrogenasa es el molibdeno. El glutatión es de selenio. Y piruvato quinasa es potasio y magnesio. Ustedes van a ver también, vamos a ver ahora más adelante seguramente, que la exoquinasa necesita un cofactor, aparte del ATP, va a necesitar otro elemento que es el magnesio. Que después vamos a ir viendo. Bueno, citocromo oxidasa es el hierro más 2, más 3 y el cobre. Acá estamos, esto sería la repetición, pero la foto obtenida de un libro. Las isoenzimas y las isocimas. Entonces, son formas moleculares diferentes de una misma enzima. Sería isoenzima. Por ejemplo, catalizan la misma reacción. De ejemplo, tenemos la lactato deshidrogenasa. Fíjense que el lactato deshidrogenasa es un complejo en realidad. Y que, como dijimos, acá necesita una coenzima. Se diferencia por su movilidad electroforética y usada en clínica de sueros normales y sueros con algunas patologías. Bien. Esto a veces complica un poco el diagnóstico, porque se cree que estamos frente a una enzimopatía que en realidad es otro. Después vamos a ir viendo eso seguramente. Entonces, así estamos. Esta actividad corresponde al máximo potencial catalítico que las enzimas poseen para un determinado conjunto de condiciones ambientales. Luego se deben considerar las expresiones matemáticas que ya dijimos, que no nos interesa como expresión matemática, sino solamente que a través de la matemática se explican algunas versiones de... Bien. Esto ya dijimos. Vamos a decir. La inhibición enzimática. ¿Qué es un inhibidor? Es aquella sustancia o molécula que es capaz de disminuir la actividad enzimática, que puede ser de diferentes maneras. Esto no es compatible con, por ejemplo, por el pH, efecto del pH o el efecto de la temperatura. No se puede llamar inhibidor al pH y a la temperatura, por más que por más que la actividad enzimática disminuya por esos efectos. Entonces, podemos decir que existen dos tipos de inhibidores: isostérico y alostérico. Entonces, ¿qué era estérico? ¿Estéreo qué era para nosotros? Espacio. Espacio, ahí está. Muy bien. ¿Y iso qué significa? Igual, o el mismo. Igual o el mismo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que isostérico es el mismo lugar. ¿Entienden la idea, verdad? Isostérico. ¿Qué significa eso? Que ejerce su acción sobre el centro activo. O sea que en el mismo centro activo participa e inhibe la acción de la enzima. Y alostérico, ¿verdad? Alostérico. Estérico es lugar y alo es otro. Entonces sería otro lugar.
¿Se comprende, verdad? Entonces, ejerce su acción sobre otra parte de la molécula, causando un cambio conformacional con repercusión negativa en la actividad enzimática. Es decir, es como que le actúa como un distractor y al tener contacto con la enzima, el sustrato con la enzima, modifica el sitio activo, la conformación, y por lo tanto se inhibe. Esto es importante que fijen porque estos son términos que se utilizan muchísimo, isostérico y alostérico. No solamente en esta asignatura. Los inhibidores isostéricos pueden ser de dos tipos a su vez. Inhibidor reversible e irreversible. El inhibidor reversible establece un equilibrio con la enzima libre con el complejo enzima sustrato o con ambos. Entonces, puede ser acá. Enzima más inhibidor forma un complejo, o puede ser complejo enzima sustrato más inhibidor y forma un complejo e inhibe de igual manera. Fíjense, la idea es que no forme producto. Esa es la cuestión, ¿verdad? Porque nosotros podríamos tener acá enzima más sustrato, forma enzima sustrato y luego se produce producto en sí. En este caso nunca se produce este es reversible, ¿ven? O sea que se forma esto y vuelve a formar otra vez. Puede ser indistintamente. Enzima inhibidor, de forma reversible, complejo enzima sustrato más inhibidor, y luego el irreversible modifica químicamente a la enzima y terminó ahí, lo inhibe ya. O sea que este ya no le corresponde, no es ya la misma enzima, ya es otra enzima. Es decir, el sitio activo ya no va a encastrar con el sustrato, porque ya no tiene la misma conformación. ¿Me van siguiendo, verdad? Bien. El inhibidor reversible se fija en el centro activo de la enzima libre, impidiendo la fijación del sustrato. En este caso sería inhibición competitiva. Es decir, si aumenta la concentración del sustrato, es posible que la inhibición termine, porque es competitiva. Y el otro es si el inhibidor se fija en la enzima independientemente de que lo haga o no el sustrato, el inhibidor, por tanto, no impide la fijación del sustrato a la enzima, pero sí impide la acción catalítica, es decir, no forma el producto. En este caso, es una inhibición no competitiva, o sea que no importa la concentración del sustrato. Si el otro punto, si el inhibidor se fija únicamente al complejo enzima-sustrato, una vez formado, impidiendo la acción catalítica, este tipo se le conoce como inhibición anticompetitiva. Pero todas son reversibles. Esa es la cuestión. Es decir, que se puede recuperar las enzimas en tal. Solamente que cambia un poco de nombre. No hay ninguna pregunta sobre esto porque a veces esto parece un trabalengua lento. ¿Está todo bien? Demasiado fácil. Los inhibidores competitivos compiten con el sustrato por el sitio activo de la enzima y se une solo a la enzima libre. Entonces, la velocidad máxima no se altera y Km cambia. ¿Qué era Km? Pero sería una constante, doctor. De una constante, pero ¿qué significaba? Concentración, ¿se acuerdan? Concentración. La velocidad se expresaba en velocidad
La velocidad máxima se expresaba en velocidad y Km se expresaba en concentración. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense que en los inhibidores competitivos, la velocidad máxima no cambia. La velocidad máxima se expresa siempre en velocidad media con respecto a Km. Pero Km no cambia. Es decir, si podemos hablar también acá en cuanto a la afinidad. Km versus afinidad. ¿Se acuerdan que a mayor Km, menor afinidad y a menor Km, mayor afinidad? En este caso no cambia la afinidad. Tendríamos más o menos así como este. Al aumentar la cantidad de sustrato, el inhibidor competitivo es desplazado y se forma el producto. Eso sería que es lo que yo le decía desde un principio. O sea, el inhibidor se une al sustrato, mejor dicho, a la enzima, y por lo tanto el sustrato no puede unirse más. Pero si aumenta la concentración de sustrato, automáticamente le desplaza al inhibidor y el sustrato y luego continúa a ver, en el caso del cianuro la reacción es irreversible. Esto estamos hablando de irreversible. Podríamos comparar esto, o sea, podríamos estudiarlo desde el punto de vista, por ejemplo, monóxido de carbono versus oxígeno en la unión con la hemoglobina. A ver, la afinidad que tiene el monóxido de carbono con la hemoglobina es como 10 veces más que el oxígeno. O sea que el oxígeno, no, comparativamente con el monóxido de carbono, no le puede hacer, no puede competir, por decirlo así. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y aumentar la concentración de oxígeno. Voy a poner un ejemplo para que nos demos cuenta de lo que quiero decir. Vamos a suponer que en una habitación, que en el Paraguay es común, ¿verdad? Cuando hace frío los muchachos, o parrilla, ahí está, puede ser parrilla. Así mismo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si vamos a suponer que nos reunimos entre los muchachos cuando hace frío y nos encerramos en una pieza y empezamos ahí a prender el brasero y toda esa historia o comer asado, hacer asado ahí. Entonces el monóxido de carbono, ¿qué es lo que hace? A medida que va aumentando va pasando el tiempo, el monóxido de carbono aumenta la concentración y empezamos todo el mundo a desmayarnos ahí, ¿verdad? Una cuestión lógica. Eso es lo que produce el monóxido de carbono. Primero te da sueño y después te desmayas. La única forma de que se pueda tratar, por más que nosotros le tratemos, le reanimemos a todo el mundo ahí, si no le sacamos afuera, donde hay más oxígeno que monóxido de carbono, ninguno se puede recuperar y corre el riesgo de morir. Eso sería una inhibición competitiva. ¿Comprenden la idea, verdad? Claro, sí o sí. El cianuro, el cianuro no tiene solución. A no ser que la concentración sea demasiado poco y luego, bueno, se puede recuperar si es que es poco. Pero si una concentración suficiente, ya no tiene solución. Eh, Sobre todo porque inhibe el traspaso del electrón. Bueno, primero tenemos que explicarle entonces que el aceptor, ustedes saben que nosotros todos somos eléctricos, ¿verdad? O sea, todos los seres humanos somos eléctricos. Es decir, que lo que hacemos es la circulación de electrones de una molécula a otra. Eso es lo que hacemos.
Si bien no tenemos conductores eléctricos como como Itaipú y todo eso, lo que hacemos en realidad es que los electrones pasen de una molécula a otra. Muy bien. Entonces primero tenemos que entender cuál es la función del oxígeno dentro del organismo. Según ustedes, ¿cuál es la función? ¿De qué, profe? Del oxígeno. ¿Para qué sirve el oxígeno? Y muchísimas reacciones químicas ocurren gracias al oxígeno. ¿Podés citar una? Una no. ¿Y la respiración? ¿Qué hace en la respiración del oxígeno? ¿Cómo No sé, participa? profe, para oxigenar la sangre. Sí, pero ¿y para qué quiere oxígeno? Que tiene desecho. ¿Y qué va a hacer con los desechos? Bien. Son los grandes engaños que nos hicieron en el colegio, ¿verdad? Sirve para respirar. Bueno, pero está todo bien. Bien, le voy a explicar cómo funciona esto. Nosotros somos seres aeróbicos, ¿estamos de acuerdo en eso? Bien. Y hay seres que son anaeróbicos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, Los profe. seres aeróbicos, el receptor, ¿se acuerdan que le dije que todos somos eléctricos? O sea que electrones que van circulando de una molécula a otra molécula. Eso sería eléctrico, ¿verdad? Bien. Entonces, para los aeróbicos, que somos nosotros, el receptor final de esos electrones se llama oxígeno. O sea, esa es la función del oxígeno en el sistema respiratorio. ¿Comprende la idea, verdad? ¿Por qué somos eléctricos y no corremos? O sea, no corremos como no sé, como la ladera o como... Y porque hay una molécula que se llama oxígeno que retira del sistema los electrones. ¿Se comprende la idea, verdad? ¿O no? Sí, profe. Bueno, para los anaeróbicos, el receptor final no es el oxígeno, es el dióxido de carbono. Entonces, esa es la pequeña diferencia que hay entre aeróbicos y anaeróbicos. Muy bien. Después vamos a estudiar ahora más adelante seguramente algunos detalles. El cianuro, si ustedes recordarán la cadena de transporte de electrones, que son 4 complejos dentro de la mitocondria, hasta llegar, el complejo 4, el que entrega el par de electrones a cada átomo de oxígeno. Pum, pum, y ahí forma la molécula de agua. ¿Se acuerdan que les dije también que para formar una molécula de agua se necesitaba demasiada energía? No es cualquier energía. ¿Se acuerdan? Ese nivel, ese nivel de energía se maneja dentro del organismo y no nos derretimos. Es decir, que nuestro organismo tiene la capacidad de formar agua utilizando la cantidad de energía que se necesita para formar agua y no nos pasa nada. Que después vamos a ver también los detalles porque eso sucede. Bien. Entonces, cada sustancia puede inhibir el transporte de electrones en la cadena respiratoria hasta llegar al oxígeno en diferentes niveles, en esos 4 complejos que le había mencionado. El cianuro en particular inhibe al complejo 4 en la fracción A3. Otra vez, dentro de esas proteínas hay fracciones que son A3. Muy bien, AS. O sea que sería el último eslabón. Lo que significa que a nadie le va a poder dar tiempo de resolver el problema
si es que realmente un paciente se intoxica con cianuro. ¿Comprende la idea, verdad? Porque vamos a suponer que el electrón que va a circular para entregar al oxígeno, el oxígeno está en la facultad. Cada uno ahora nosotros supongo que estamos en nuestra casa, ¿verdad? Yo estoy en casa, ustedes supongo que están en su casa. Bien, vamos a suponer que el oxígeno está en la facultad. Y el electrón que nosotros producimos se tiene que ir a la facultad para que sea eficiente. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si al salir de tu portón hay un inhibidor y entonces inhibe y los electrones ya no pueden salir? Entonces los electrones pueden desviar y pasar al otro complejo, hasta llegar a la facultad. O puede ser en el nivel 2 o en el nivel 3, sin problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la circulación de electrones es casi normal, pero se va en la facultad y no está nadie? El portón está cerrado, no hay nadie que abra, no hay nada. En ese caso, podemos decir que ya no hay solución, ¿verdad? Bueno, el cianuro eso es lo que hace. Y está totalmente bloqueado, pero en su última porción, en donde ya no... ¿Cómo? Y es irreversible a su vez. Es decir que la concentración mínima, sobre todo, y tiene muchísima afinidad, una KM muy bajo con respecto al complejo, y la afinidad es enorme, o sea que prácticamente no le larga. La afinidad, entonces, se dan cuenta ustedes que estamos viendo que importante es la importancia del concepto de la afinidad, tener bien claro. Vamos a Popper. El que es muy afín se convertiría en un pesado, ¿verdad? Uno que es así, se come así, ya insoportable, por más que sea afín, no sé, pegajoso sería la palabra que le define, ¿verdad? Tener, no sé, supongo yo que las chicas tienen unos novios, o tuvieron, o tienen un novio más pegajoso, no sé qué cosa, le queré y todo, pero qué pegajoso que es. Ni de supermercado ni que tuvieron. Bueno, ese tiene una afinidad enorme, que ya es pegajoso. Eso sería el cianuro. Cianuro parece que se le a los pegajosos. Y plomo a los pesados. Bien, el tétano tiene otra manifestación. Si bien desde el punto de vista molecular es muy similar. ¿Por qué es muy similar? Y porque en realidad el tétano tiene una afinidad por los nervios. O sea, es neurotóxico. El virus del tétano es neurotóxico. Es decir, que empieza a activar de forma involuntaria, o activar o inactivar. Fíjense que hay nervios que son voluntarios. Por ejemplo, mover los brazos es voluntario. Respirar es involuntario. ¿Se entiende la idea, verdad? Todos son Profe. de origen nervioso, por decirlo así. Bien. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si te agarra el virus del tétano y tiene una afinidad enorme por los nervios y empieza a afectar los nervios voluntarios, que serían mover los brazos, y entonces va a tener unas contracciones tónico-clónicos, tipo una convulsión, que vos no querés mover tu brazo, tu mano o tu brazo, y empieza a ponerse rígido, güey. Solo no. Vos no querés hacer eso, pero bueno. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Porque tiene una afinidad enorme por los nervios. Ahora, desde el punto de vista patológico, totalmente diferente a que al efecto del cianuro. Ahora, desde el punto de vista molecular, es muy similar.
por la afinidad, ¿se entiende la idea, verdad? Bueno, esta sería ¿no hay más preguntas sobre eso? Bueno, esto sería, acá tenemos enzima sustrato, forma complejo enzima sustrato. Esto sería lo común. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay enzima sustrato, hay un inhibidor, forma enzima inhibidor complejo y la reacción no ocurre? Si aumentamos la concentración de sustrato, acá por ejemplo aumentamos la concentración de sustrato, automáticamente el inhibidor, entonces acá hay una inhibición competitiva. En este caso, por ejemplo, también es muy interesante ver una inhibición competitiva. Por ejemplo, los productos organofosforados. Los productos organofosforados son esos venenos para ratas, venenos para pulverizar los algodonales, plantas y todo eso. Estos son todos órganos fosforados o órganos clorados. La mayoría son órganos fosforados. Bueno, nosotros acá en nuestro hospital, por ejemplo, solemos tener muchísimos casos de que gente que se va, gente del campo, le deja a su novia o qué sé yo, no sé qué es lo que hacen, y le meten una botella de azodrín. Azodrín es una de las que usan para pulverizar a las plantas. Y vienen. Y los órganos fosforados tienen una inhibición competitiva del, ¿cómo se llama la enzima? Se me fue el nombre. Bueno, enseguida me va a venir el nombre de la enzima, pero tiene una inhibición competitiva de esa enzima en particular. Y su competidor es la atropina. Es decir, que si uno detecta que un paciente se intoxicó con órganos fosforados, le aplica atropina y por inhibición competitiva recupera la enzima que ya me voy a recordar su nombre, recupera la actividad y esa actividad se manifiesta, por ejemplo, en que puede respirar más fácilmente, no tiene efectos gastrointestinales y todo eso. A medida que va aumentando otra vez la actividad enzimática de de esta enzima, que no recuerdo su nombre, ahora mismo no sé, recién tenía en mi mente, pero se me fue. Esa sería una reacción también, o una inhibición competitiva. Solamente hay que buscar cuál es el competidor de la sustancia. En este caso ya se estableció, entonces es fácil. La atropina es... Bueno. Las características que tienen los inhibidores. La fijación del sustrato e inhibidor son mutuamente exclusivas. O sea, un inhibidor tiene una enzima específica. A muy altas concentraciones de sustrato desaparece la inhibición, como ya dijimos. Y por lo general el inhibidor competitivo es un análogo químico del sustrato. O sea que estructuralmente es muy similar. El inhibidor es tan específico como el sustrato. Esa sería la característica más importante del inhibidor competitivo. Esto ya dijimos varias veces, para no retener nomás, ya no voy a decir. Por lo tanto, el efecto cinético del inhibidor es el aumento aparente de Km, que aparece multiplicada por el factor 1 y toda esta historia. Es decir, hay un aumento de Km aparente, que no es real, dice. La velocidad máxima no aparece modificada para concentraciones muy altas del sustrato. ¿Por qué? Porque es competitivo. Entonces la velocidad es igual a la velocidad máxima, igual que en ausencia del inhibidor. Cuanto más pequeño sea el valor de K, la constante de inhibición, mayor será la potencia del inhibidor competitivo. Es al revés del Km.
A medida que aumentaba Km, la afinidad disminuía. Acá tenemos el gráfico. Entonces tenemos, esto sería la actividad. El verde sería sin inhibidor, o sea que este sería el comportamiento normal. Y con inhibidor sería este el comportamiento normal, ya con inhibidor, que sería la actividad disminuida. Esto es lo que decíamos, el inhibidor competitivo aumenta Km, es decir, la afinidad. Bueno, esta es la otra forma de expresar. Acá tenemos varios ejemplos. Ácido succínico más FAT para formar ácido fumárico y FAT sería el succinato y sería sería el sustrato y FAT sería la enzima. Entonces el inhibidor competitivo es el ácido malónico, que sería un isómero del ácido fumárico. ¿Por qué? Porque es análogo estructuralmente parecido al ácido succínico. Otro sería ácido fólico y la sulfanilamida. La sulfanilamida es un análogo estructural del ácido para amino o PABA y el punto de partida para la síntesis de ácido fólico en las bacterias. El ácido fólico en este caso es una vitamina esencial para la proliferación de la división bacteriana y la sulfanilamida se usa en el tratamiento de algunas infecciones. Es decir, este es el antibiótico que se utiliza aprovechando de que el ácido fólico es similar a la sulfanilamida. Hola. Entonces las enzimas entonces las bacterias confunden el ácido fólico con el ácido fólico de la sulfanilamida y al meter dentro de su estructura mueren. En realidad no mueren, son bacteriostáticos, o sea que ya no pueden, que a la larga van a morir. ¿Verdad? Al ser bacteriostático, o sea, vamos a ponernos claro acá. Si los seres humanos no nos reproducimos, ¿qué es lo que nos va a pasar? Va a terminar la especie humana. Ese mismo mecanismo se utiliza con varios gérmenes, del... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se utilizan bacteriostáticos de tal manera que sus toxinas no causen mayor daño, entonces no mueren, pero tampoco pueden avanzar reproduciéndose, se quedan ahí. Y luego envejecen y mueren con el tiempo. El metotrexato y la dihidrofolato, que sería también el ácido fólico, es una forma de dihidro y tetrahidro. Y entonces es una coenzima de la reacción catalizada por la dihidrofolato-reductasa y esta reacción es parte del metabolismo. El metotrexato, que ahora es una droga que hace rato no se usa más. Bueno, no puedo decir que no se usa más. En el Paraguay no hay nada que no se use más. Pero ya no es recomendable utilizar. Justamente la pasada escuché, he visto, no es que escuché, he visto que una paciente inmunodeprimido le dio metotrexato. Bueno, en el Paraguay. Hay que entender que en el Paraguay hay drogas que en el mundo ya se prohibieron y en el Paraguay se sigue usando. Bien. Acá tenemos el succinato, ¿verdad? Succinato de deshidrogenasa. El succinato de deshidrogenasa que es, si nosotros pudiéramos clasificar acá, porque así va a ser el esquema, ¿verdad? ¿Qué tipo de enzima es? Oxidorreductasa, hidrolasa, liasa, transferasa.
Hola. Ligasa, ¿cuál era ligasa? Ligasa no era que unía dos átomos con la ayuda del ATP, ¿se acuerdan? ¿Qué preguntaste, profe? Si el succinato de deshidrogenasa, ¿qué tipo de enzima sería? Si es tipo oxidorreductasa, ligasa, Isomerasa. licamerasa, isomerasa. Fíjense ¿qué hizo acá? ¿Acá qué hizo? Si bien son isómeros, podríamos decir que son isómeros, o sea que lo único que hizo acá es que acá teníamos un simple enlace y ahora tenemos un doble enlace. Esa es la única diferencia entre esta estructura y esta estructura. O sea que el fumarato y el succinato. Esa es la única diferencia. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo acá una reducción. Entonces, eso sería una óxido reductasa. ¿Entienden cómo funciona eso? Bien, en este caso lo que decíamos un poco es, si ustedes se fijan acá, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, que sería el ácido succínico, y el ácido malónico, el malonato, tiene 3 carbonos. ¿Ven? Acá tiene 4 carbonos. Este no tiene mucho drama. Pero ¿qué pasa cuando aparece el malonato? Lo que hace es que inhibe, o sea que de forma competitiva, al succinato de deshidrogenasa y no hay producto. O sea que este se inactiva, por decirlo así. Bueno, este es lo que ya habíamos hablado. Este sería la estructura del sulfanilamida y este sería el PAVA. Muy similar. Bueno. Un datito que quiero resolver. Oh. No sé qué pasó. Bueno. Estos son muy similares a esto, ¿ves? Acá tenemos el metotrexate y tenemos el tetrahidrofolato, que son muy similares también. ¿Qué pasaría si estas moléculas se introducen dentro de la estructura de la... Bien. Hoy parece que estuvimos más. Ayer mucha gente no participaron. ¿Se olvidaron o qué pasó? Ayer Se estuvimos bien. olvida, se olvidaron para hacer. Se olvidaron. Imagínense así. Para la gente que están acá y llevan también responsabilidad social del médico. Que tendríamos que tener a las 8, a las 6 quiero decir. Habíamos coordinado con la delegada suspender por hoy. O sea, posponer sería la palabra. Y la idea es llevar para cuándo quedó. Bueno, entonces queda el martes 10 de mayo, de 19 a 21 horas, porque a esa hora lo que podían